Buenas noches, amigos y amigas. Muchas gracias por estar una vez más siguiendo la política con P mayúscula aquí en Noches sin Tregua a través de Multimedios. Hace 75 años se van a cumplir, se formó la OEA, la Organización de Estados Americanos, 1948. Nosotros no éramos en aquel momento una democracia tan consolidada como la actual, inclusive teníamos un gobierno de facto. A partir de 1949 en nuestra Constitución aparece el Tribunal Supremo de Elecciones y hoy los costarricenses, 75 años después de ese evento de la creación de la OEA, podemos presumir de que tenemos la democracia más sólida de nuestro continente. Seguramente el país que evolucionó desde cero a ser la democracia más sólida de América Latina. ¿Cómo no vamos a hablar entonces con la señora Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora? Eugenia, qué placer tenerla aquí en Noches sin Tregua. Un gusto, el placer es mío, un gran honor y muy agradecida por el espacio que nos brinda para poder hablar precisamente de qué ha significado el organismo electoral para la democracia costarricense y para los ciudadanos y las ciudadanas. Excelente. Ya regresamos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8,600 colones. Adquiéralo. Somos tienda F&M Store. Nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos. Heredia, Santa Lucía, del Automercado 400 metros norte, Carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, Alajuela y por correo de Costa Rica con un costo adicional. Búscanos en Facebook como F&M Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461-6544. Con gusto le atenderemos. F&M Store. Gracias por continuar con nuestra sintonía. Doña Eugenia, entrémosle al tema del Tribunal Supremo de Elecciones, pero antes de hablar de las propuestas que ustedes han planteado a la Asamblea Legislativa como corresponde para modificar y mejorar nuestra democracia, la pregunta viene por este lado. ¿Cómo interpretan usted y sus compañeros magistrados suplentes y propietarios lo que está sucediendo en la democracia costarricense? Le hago la pregunta porque yo como politólogo
siento de que hay un sinsabor del costarricense con el sistema, y a sabiendas de las fortalezas que tenemos, eso pudiera estar haciendo mella en la credibilidad del sistema. Ustedes analizan a lo interno esa situación para sus propuestas y sus planteamientos. Sí, claro que sí. El tribunal tiene permanentemente diferentes vías, no solo como institución, sino inclusive, digamos, individualmente los magistrados y magistradas que lo integramos, sus funcionarios, digamos, encargados de los procesos civiles, de los procesos electorales. Pero tenemos varias vías por las cuales, digamos, estar como cualquier persona, ciudadano, ciudadana, pues al tanto de lo que va pasando en el país y de lo que vamos sintiendo las personas que habitamos esta tierra. Una vía es pues el análisis de la conversación pública en redes sociales, otra vía es el análisis de bases de datos, cada tanto por supuesto la emisión de encuestas por diferentes institutos públicos y privados que las conoce todo el país en simultáneo a nosotros, y también obviamente escuchando los programas a través de redes sociales, medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, noticiarios, etcétera. Y además tenemos pues la costumbre permanente de poder invitar permanentemente a diferentes actores de la sociedad, académicos, periodistas, politólogos, cientistas que analizan el fenómeno político, electoral sobre todo, ¿no? De manera pues que sí, todos esos son temas que no son, digamos, directamente nuestro oficio, ¿verdad?, que está definido por la Constitución, ser el juez electoral, ser el administrador electoral, ser el registrador civil de la nación. Pero no pueden obviar el ambiente. Claro, y ser también el formador digamos, en democracia a raíz del IFED que se crea en el Código 2009. Pero eso nos obliga a conocer el contexto en el que nos movemos, en el que trabajamos. Y efectivamente, si usted, digamos, solamente mide desde el punto de vista electoral, problemas que van más allá de lo electoral, pero que se expresan a través de lo electoral, nosotros podemos ver que hubo más o menos un promedio de votación en Costa Rica desde el año 53, primera elección que tenemos con la nueva constitución política, hasta el año... La participación de mujeres, ahora le comentaba a su asistente a Es Cedric, correcto, que sí. Ese es un tema importante. Es la primera y ahora vez tenemos que por primera votan. vez una presidente en el Tribunal Supremo de Elecciones, de 12 presidentes, es la primera vez que hay una mujer. 72 años tardamos en que llegara una mujer, efectivamente. Pero digamos, del 53 al 98 más o menos hubo un promedio de votación. En el 98 viene una primera reducción importante, que se sale de ese promedio de más de 5 décadas, ¿verdad? Sí, y pasamos más o menos al 30%. Y eso fue pues escándalo en ese momento. Para el 2002, el tribunal tiene que emitir un reglamento mediante el cual crea los auxiliares electorales. ¿Qué pasaba? Los partidos políticos no pudieron más colocar en las juntas receptoras de votos, que deben integrarse en principio partidariamente, con la cantidad suficiente. Por ejemplo, si tenemos 6.500 juntas receptoras de votos, por dar un ejemplo, que más o menos anda entre 6.200, 6.500, los partidos tienen que nombrar un titular, otro suplente, ¿verdad? 2 o 3 por junta receptora. Esos son más de 18.000, 20.000 personas. Varios partidos ya no pudieron conseguir el número de gente para integrar juntas receptoras de votos. Entonces el tribunal, ante inopia partidaria, designa a un auxiliar. La razón es el sufragio. Ningún costarricense debe quedarse sin poder sufragar por la inopia de un partido político o de la institución electoral, ¿verdad? No sería justo. Pero digamos, ahí usted ve una segunda expresión electoral de algo que ya los politólogos empezaban a analizar como una crisis, digamos, de los partidos. No, qué interesante lo que acaba de plantear, porque eso me hace pensar en este preciso momento de que uno de los problemas que se dan a razón del rompimiento con el bipartidismo es que para el bipartidismo, 2 partidos, era más fácil conseguir a todos esos miembros de mesa
y vamos a una elección, la pasada, con 25 partidos, donde si multiplicamos 25 por 6.000... partidos nacionales, porque hubo 36 provinciales para las diputaciones. Eso complica aún más ese panorama de velar por el voto que se le asigna hoy al Tribunal Supremo de Elecciones. Pero en esa sinopsis que nos hace histórica usted, resulta que en la última elección, por eso le hacía la pregunta en relación a la democracia, si hay una relación de la credibilidad de la democracia con el voto, porque resulta que un 40% de costarricenses, 42, casi en la segunda ronda, estamos hablando de, qué sé yo, 1.400.000 por ahí más o menos, de costarricenses no acudieron a las urnas en las últimas elecciones. Hay una relación piensan ustedes, de la credibilidad o del ejercicio del voto con la credibilidad de la democracia. Hay democracias, digamos, del mundo desarrollado, del primer mundo, que tienen porcentajes de abstencionismo mayor, punto 1. Punto 2, recordemos que en Costa Rica, a diferencia de casi todo el resto de América Latina, aunque nuestra Constitución dice que el voto es deber cívico ciudadano, el sufragio, no hay una sanción, ¿verdad? Dice que es un deber obligatorio, ¿verdad? Es una obligación ciudadana, pero no tiene sanción como en los demás países. Entonces, el costarricense de verdad que va a las urnas por esa convicción democrática que tiene. Y las, digamos, mediciones que hay recientes, y así lo decíamos en la carta que remitimos a la Asamblea Legislativa con los proyectos de reforma, el costarricense en las mediciones que se hacen nacionales e internacionales sigue creyendo en la democracia. Nosotros pensamos que en lo que tal vez no crea es en algunos mecanismos, no el sufragio ciertamente, sino en algunos mecanismos que hacen que a veces, digamos, la gente, los correligionarios de los partidos se alejen cada vez más. Esas mediciones dicen que más del 97% de costarricenses no se identifican con ningún partido. Y las encuestas desde el año, por lo menos 2006, por no irnos más atrás hasta la fecha, la foto que van sacando de mediciones durante la campaña electoral no es que no sea una foto correcta, pero nos indican las encuestas que hay gente, un grueso de la población, que se decide el día antes de la elección o el mismo día de la elección. Entonces hay una volatilidad muy grande. Creo que la gente sigue creyendo en la democracia, sigue creyendo en el sufragio, pero que tiene tal vez un desencanto con algunas opciones partidarias, lo cual creo yo, a mi modo de ver, es también injusto, porque la participación política en nuestro país es a través del partido político, de manera que es una institucionalidad muy fuerte en nuestro país. Sólidas, todas tienen partidos políticos. Tienen partidos políticos fuertes, entonces creo que ese es el trabajo. Hay mucho trabajo para fortalecer nuestro sistema democrático. Es un proceso, ¿verdad? Yo creo que los costarricenses posguerra, digamos, después de los hechos del 48 hasta prácticamente los 90, dimos por sentadas muchas cosas, ¿verdad? Dimos por sentado que existía la democracia, que no había ejército, que éramos un país de paz, que no éramos un país violento, que se respetaba a la mujer. Los machistas eran en otros países, nunca jamás en Costa Rica, ¿verdad? Por eso en parte el proyecto de ley de igualdad real de hace muchos años, para hacer evidente que también había problemas de machismo y misoginia en Costa Rica. Y de pronto la crisis económica, la crisis mundial, el modelo cepalino dejó de funcionar, y empezamos a transitar por esta etapa. Se habla de que hay una crisis, ¿verdad?, del bipartidismo, y que el país está en una transición hacia un multipartidismo moderado. Pero bueno, con esas cifras, y usted cita las nacionales, yo le cito las provinciales. En este momento el tribunal tiene 151 partidos políticos inscritos y hay 24... Independientemente si son provisionales o nacionales. Hay 32 provinciales, 22 nacionales y más de 91 cantonales. Y hay 26 que están en este momento en proceso de definición de si se inscriben o no para la elección. Porque el código exige que los partidos nuevos deben inscribirse a más tardar, hacer la petición de inscripción
a más tardar un año antes de la elección. Eso es febrero, ese plazo ya venció el 3 de febrero, si no me equivoco. Pero el registro electoral y eventualmente el tribunal, si hay apelación de la decisión del registro, tendrá tiempo hasta agosto para pronunciarse sobre los partidos. Si hay alguno que no se apruebe, no es que no se inscriba, pero no puede participar en la elección. Es complicado. Uno como politólogo, cada vez que hablaba de los grandes partidos políticos, los más reconocidos en el país, hablaba de que se habían vuelto clubes electorales y que no eran realmente partidos políticos. Pero cuando hablamos entre los inscritos y los que pueden estar inscritos, de 150 partidos en el país, ya no son ni siquiera clubes electorales, esos son pequeños grupitos de amigos que no tienen ni siquiera la capacidad a veces organizativa. Y ahora quiero tocar con usted ese tema, pero me da las reformas apuntan a eso justamente. Sí. Con todo ahí hay dos lecturas interesantes. Una es que a pesar de esas cifras de abstencionismo que usted señala, don Claudio, vea qué interesante que se aglutinan tantas personas para formar tantos partidos políticos, es decir, sigue habiendo una vocación, digamos, de participación política, ¿verdad? Más allá de si yo escojo que sea por un partido grande, uno pequeño, otro mediano. La otra lectura que también me parece muy importante, sobre todo a la luz de cosas que suceden en otras latitudes, es que, a Dios gracias, en nuestro país no existe, ¿cómo era que llamaba Orson Welles, el gran hermano, verdad? Sí. El gran ojo. Que le diga, ¿verdad? Que le diga, usted no puede ir a un partido político porque es amarillo o rojo o azul, ¿verdad? O negro o blanco. O usted no puede estar aquí y se va del país y se va a borrar su registro, hasta su registro civil de nacimiento, ¿verdad? O sea, nuestro Estado es un Estado de derecho, es un Estado democrático, y el derecho de participación política incluso está consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por no citar los pactos de Naciones Unidas. Entonces, el tema aquí no es que el Estado le pueda decir usted sí y usted no, no. Somos un país libre, un país democrático. ¿Cuál es el problema más grande? Pero sí que se actualicen los requisitos de inscripción y de funcionamiento, para que entonces ese grupo, ya sea uno o sean 100, bueno, uno no puede ser en un sistema pluripartidista y democrático, sean verdaderas agrupaciones ciudadanas, que tengan vida reales, propia, que tengan vida propia, vida permanente, no solo a la luz del proceso electoral, que por supuesto es muy importante, sino permanentemente. Pero ve qué interesante, doña Eugenia. La democracia, a mejor va funcionando la democracia, el ciudadano se vuelve más exigente. O sea, en América Latina, pequeñas cosas ilusionan a la gente con que la democracia de su país mejore. Al ser nuestra democracia una democracia tan exitosa, con defectos como toda obra humana, el costarricense le exige más. Entonces también ese Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene tanto prestigio en nuestro continente y fuera de nuestro continente, y tanta credibilidad de los organismos internacionales, también está obligado a ese exigimiento. A mí me llamaba la atención unas declaraciones suyas cuando presenta los proyectos que ahorita le entramos, que dice usted que los costarricenses siguen valorando la democracia, pero están insatisfechos con los mecanismos para su práctica. Y cuando leo eso de sus declaraciones, digo, sí, es cierto, hay una gran mayoría que cree en la democracia, pero también hay una gran cantidad de gente que a veces me pone a mí a dudar si esa educación política del costarricense es una realidad o es un mito, porque en ocasiones, a pesar de que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un prestigio altísimo en las encuestas, ahora que usted hablaba de las encuestas, siempre sale entre las organizaciones mejor calificadas en el país. Venimos muy bien, que salió ayer, Entonces, creo. quiere decir que ustedes tienen una altísima responsabilidad en esa gente que no está creyendo y está menospreciando la democracia. Vean, cuando se hizo ahora una encuesta postelectoral el año pasado, no tengo aquí los datos ahorita a mano, la hizo el CIEP, tuvimos acceso a ella, no se difundió. El grueso de las personas que contestaron por qué no habían ido a votar, la respuesta fue que no les satisfacía ninguna de las opciones partidarias. Eso que era un menú. Pero así, vea usted, aquí estamos en el Sistino, era carta abierta con 25 candidatos. 25 platos, o sea, realmente hay momentos en que nosotros somos
un poco exagerados, ¿verdad? Como país, como pueblo. Una segunda razón que dieron era que en algunos casos un porcentaje menor tuvo problemas, digamos, para acudir al centro de votación. Yo entiendo eso, por ejemplo, en nuestros compatriotas indígenas en el Alto Telire. El material tiene que entrar por helicóptero, salir por helicóptero en Talamanca, porque si venimos a pie son más de 34 horas a pie o a caballo o en mula, ¿verdad? Entiendo las dificultades de la gente de las islas del Golfo, por ejemplo, porque la lancha que entra o saca el material tiene que esperar a que haya marea alta o marea baja, ¿verdad? O de nuestros compatriotas en aquellos países donde las distancias son muy grandes para llegar al consulado más cercano, Estados Unidos, Australia, otros países, digamos, muy grandes. Pero la distritación electoral, el junteo y la distritación son dos palabras que se usan en el argot del mundillo electoral. La distritación electoral es cuando el tribunal define los distritos electorales. No son igual a los distritos político-administrativos, pero se basa en los distritos político-administrativos. O sea, hay un distrito, pero yo puedo poner 3 distritos electorales en ese distrito. Y sobre la base de esa distritación electoral se hace el junteo, es decir, se ubican las juntas receptoras de votos de manera tal que estén lo más cerca posible del centro de votación, esté lo más cerca posible de esa población. Aún así, muchos compatriotas dijeron que no habían podido ir a votar o porque el patrono no les había dado permiso o porque el centro de votación les quedaba muy lejos. Exactamente. En un análisis que hizo justamente la Universidad de Costa Rica sobre el abstencionista, ¿verdad? Esas dos razones principales lo que nos están diciendo no es que el tribunal no tenga que coadyuvar como parte de la institucionalidad democrática a encantar a las personas, como decía nuestro expresidente Sobrado, sobre lo importante que es el régimen democrático, pero al mismo tiempo esa labor de encantamiento, de convicción, de que lo que yo estoy ofreciendo es lo mejor y por lo tanto vote por mí, es un rol de los partidos políticos que tiene que ver con muchas otras cosas del partido político, cómo es su régimen de democracia interna, cómo eligen internamente sus asambleístas, esos asambleístas cómo eligen sus candidaturas, qué criterios toman en cuenta. Es decir, hay toda una tradición de democracia interna, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? Digamos Europa Central, algunos países de Europa del Este, no podemos usar como ejemplo hoy Rusia y Ucrania, evidentemente, que tienen una tradición tan importante de democracia interna partidaria. Le pongo un ejemplo, digamos, que tiene que ver con género, por citarle un ejemplo. Hay países que no tienen por ley obligación de paridad por sexo y sin embargo los partidos políticos internamente han adoptado esa obligación dentro de sus estatutos y la cumplen al pie de la letra. Entonces, nos decía hace muchos años Yves Latham, que era el anterior director de IDEA Internacional, que una democracia en donde no hay representación femenina es una democracia deficitaria, ¿verdad? Somos más de la mitad del padrón electoral, más o menos, ahí vamos, venimos las mujeres. Entonces, el trato de los partidos a las mujeres es un tema importante. El trato de respetar los liderazgos locales, ¿verdad? Y no caer encima de un liderazgo por X razón sin que se respete eso que se viene formando desde las bases. El sistema partidario costarricense es un sistema que se forma desde las bases hasta que llega a la cúpula de la Asamblea Superior del partido. El hecho de que hoy, digamos, un partido cantonal pueda fundarse con 3 personas, ¿verdad? El hecho de que el número de adhesiones sea tan bajo, porque es el mismo número hoy que en el año 48, 49, cuando el padrón electoral eran 150,000 ciudadanos. Hoy somos 3.500.000. Esas son las modificaciones que ustedes están pidiendo. Exacto. Aumentar la cantidad de las firmas, exacto, y las adhesiones. Exacto. A lo que voy, digamos, hay 2 tipos de reformas electorales. Una es la reforma electoral, digamos, normal, pura y simple, que fue la que presentó el tribunal para un código electoral nuevo en el año 2001, no simple, pero digamos puramente electoral,
y que se aprueba finalmente como código en el 2009. Después presentamos otra reforma electoral en 2013 que no tuvo suerte, y ahora este paquete nuestro se basa en todo aquello que no se atendió en el 2001 y en el 2013. Otro paquete de reformas son las reformas político-electorales. El tribunal no ha querido allí todavía meterse. La recomendación de expertos es que eso corresponde a los actores político-partidarios, y que nosotros a través del IFED lo que tenemos que hacer es promover precisamente esos foros entre los actores políticos, esa discusión que subimos justamente hablando de esto con algunos diputados, con don Fabricio Alvarado el viernes pasado, y él decía sí es muy importante que el IFED del tribunal inicie esta discusión con los actores políticos. Lo que quiero señalar es que hay muchas cosas. Los alemanes dicen que la reforma electoral es la reforma inconclusa siempre. Siempre. ¿Verdad? Correcto. Siempre hay cosas para perfectibles. Mejorar, el tema es que teniendo nosotros un buen sistema electoral, es decir, un organismo electoral calificado entre los 5 mejores del mundo, un sistema democrático calificados como democracia plena, somos 3 en América, Canadá, Uruguay, Costa Rica, ¿verdad? Un sistema electoral relativamente blindado que garantiza la voluntad popular. Tocar ese sistema exige un trabajo sistemático, delicado. Es con bisturí. Con bisturí, para no echar a perder lo que tenemos bueno, sino para mejorar lo que falta. Y además estas reformas que son moderadas solventan problemas, creo yo, de reclamos de la ciudadanía, problemas partidarios y problemas de la logística electoral. Queda pendiente la reforma político-electoral, porque ya eso toca cambios del sistema que son más complejos. Empecemos por el primer proyecto, que es el tema de financiamiento. Toda democracia es cara, porque tiene procesos electorales. Yo nunca he estado de acuerdo en que se disminuya ese 0,19 que está asignado al Tribunal Supremo de Elecciones para las elecciones nacionales, porque creo que eso es una inversión bien hecha en los procesos electorales. Sin embargo, hay ciudadanos que están muy de acuerdo en que los partidos políticos se financien como entes privados y que los recursos vengan de mecenas, lo cual es muy peligroso. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Elecciones en esta ocasión, yo sé que se ha hecho por modificaciones temporales, pero por qué el Tribunal Supremo de Elecciones está de acuerdo en disminuir del 0,19 al 0,11? Yo desearía que no se los aprueben, te digo sinceramente, desearía que sigan teniendo los recursos del 0,19. Lo primero que nosotros le pedimos a la Asamblea Legislativa, y creo que habrá una buena recepción, muchos diputados y diputadas se nos han acercado, es que se debatan estos temas, que se discutan. Por supuesto, la última palabra la tendrán ellos y ellas siempre, como corresponde en un Estado de Derecho al Poder Legislativo, que además es un debate que creo que la ciudadanía merece, y qué mejor que se lleve a cabo en el seno de sus representantes populares. Pero básicamente la respuesta es más compleja, porque nos metemos en este régimen de financiamiento que no es que sea para sabios ni para genios, pero es complejo y requiere estudiarlo un poquito, ¿verdad? Tema que a veces los costarricenses no queremos hacer, pero las cosas hay que estudiarlas, no es como soplar y hacer botellas así nomás. La razón fundamental es que en las últimas 3 elecciones, primero, la Constitución Política dice que el financiamiento estatal se fija para todo el ciclo electoral, y que además el monto lo fijará el tribunal a partir del 0,19% del Producto Interno Bruto del año tras anterior a la elección. ¿Okay? La Constitución también dice que la Asamblea Legislativa podrá optar por bajar ese 0,19% por ley. Y es lo que ha hecho la Asamblea desde por lo menos el año 2005. Luego, en las últimas 3 elecciones, los partidos políticos no han podido llegar ni siquiera al 0,11%. En la totalidad, en su conjunto... Abuela, que mejor que sobre, que no falte.
Puede ser en un país en donde hay dinero para todo, pero en un país donde tenemos más de 300,000 desempleados, en donde tenemos un déficit fiscal importante, donde hay una situación económica difícil, pues también todos tenemos es la solidaridad entonces del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Que ser austeros en nuestros temas. De manera que en las últimas 3 elecciones, en su totalidad, los partidos han logrado liquidar el 0,07%. Estamos muy lejos de llegar al 0,11, ya no le digo al 0,19. Pero bueno, es uno de los temas que quisiéramos debatir. La realidad nos demuestra que ese 0,19 no se viene utilizando desde hace muchos procesos electorales. Le hago la siguiente consulta, porque sucedió en los Estados Unidos de América, donde se financiaba con recursos del Estado. Y cuando empezaron a participar los mecenas y los poderosos, y donde había en ese ingreso de esos recursos menos controles, los partidos políticos, el republicano y el demócrata, dejaron de utilizar los recursos estatales, porque era mucho más fácil recibir recursos que venían de lo privado, donde había menos controles o era más fácil burlarse de algunos controles, que el dinero oficial. A mí me preocupa mucho. Pero vea que eso fue revertido en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que volvió a permitir ¿verdad? Los recursos privados y con a eso quería situaciones llegar. muy difíciles. Hay otros países, por ejemplo en Francia, donde hay límites para las donaciones privadas y son montos bajos por persona nada más, son muy bajos. Aquí es muy alto y no hay límite prácticamente, o es un límite muy alto para dar donaciones. Y está el otro tema que son los certificados de deuda. De cesión. Que yo siempre digo que esos certificados de deuda no están diseñados para que la gente más humilde pueda aportar tomando certificados. La verdad es que se volvió un negocio para gente que tiene mucho dinero, que puede comprar 150 millones en certificados, tener una utilidad. Por supuesto que hay un riesgo también, pero el que sabe de negocios no corre el riesgo. No compra bonos clase Z. No, exactamente, o el que compra clase B o clase Z está comprando otras cosas y no la recuperación del dinero. O eventualmente haciendo una donación encubierta. Exactamente, a eso es lo que me quería referir. Entonces, aquí es donde a mí me preocupa también pensar que a lo mejor ha disminuido ese acceso a ese 0,19 en los partidos políticos, porque han encontrado los mecenas que no son filántropos. No, claro que no, es una actividad comercial. Es una actividad comercial y con intereses. Entonces, que paga el Estado. Que pagamos todos los costarricenses, porque los impuestos vienen de todos los costarricenses, pagamos por esos certificados. Entonces la consulta viene por acá. No estaremos cayendo ahorita con esos mecenas que participan en que el votante que financia tiene más ventajas en las decisiones de las políticas públicas que aquel que solamente aporta su voto en la elección y no puede aportar recursos. Por eso me preocupa a mí la disminución de los recursos para el tribunal. Bueno, el tema de financiamiento partidario es un tema muy complejo, como le decía hace un ratito. No es que sea para genios, no. Es simplemente que requiere mucho estudio para comprender el sistema. Lo primero que debemos decir es que el sistema costarricense es un sistema mixto, es decir, los partidos políticos se pueden financiar con fondos públicos y con fondos privados. En el año 58, para la elección de 1958, la Asamblea Legislativa, convertida en constituyente derivado, así se llama el diputado cuando reforma la Constitución, a diferencia del constituyente originario, que es el que integra la Asamblea Constituyente, por ejemplo, la que redacta la Constitución del 49. Lo aclaro porque mucha gente me ha criticado que es muy técnica la palabra, pero no lo es. Entonces, el legislador en el año 57 reforma la Constitución para introducirle la contribución estatal. No la tenía nuestro régimen, digamos, del 49 hasta el 57, hasta el 58. Se aplica por primera vez en la elección de 1958, cuando gana en esa elección don Mario Chandy, creo, si no me equivoco. Sí, don Mario Chandy. Entonces,
Ese régimen mixto establecía que además era un régimen de reembolso. ¿Qué significa esto? Que la plata se le paga al partido político después de la elección, se le reembolsa. El partido la tiene que gastar y pagar de su patrimonio y además de su cuenta única, como exige hoy el Código Electoral. Y cuando presenta toda esa liquidación, es decir, mire, tribunal, aquí están todas mis facturas, yo gasté este monto en la elección, repóngamelo, reembolselo. Esa es la regla. Hay una excepción a esa regla. Ahí se permitía la participación con esa forma de funcionar de los mecenas. Hay que buscar a alguien que financie el partido y después lo cobramos. Bueno, entonces, hay una excepción para precisamente bajar esos riesgos. Hay una excepción a esa regla de reembolso, que es lo que se llama el adelanto, la contribución estatal adelantada. ¿Qué significa esto? Que el partido puede pedirle al Estado a través del tribunal un monto que adelante de lo que eventualmente le va a tocar, porque el monto que le va a tocar después está definido por el número de votos y el número de diputados que el partido elija, así lo establece la Constitución. Entonces yo, partido, le pido al tribunal un adelanto de mi eventual contribución estatal. De ahí el nombre de deuda política, porque en realidad es como un préstamo, y si yo no saco los votos que requiero, o el diputado o el regidor, yo tengo que devolverle ese dinero al Estado. ¿Qué pasaba hasta el año? Debería tener garantías para tener también ese adelanto. Hasta el año 91 no había garantías, entonces, si no alcanzaba ese umbral mínimo y no devolvía la plata, el Estado tenía que ir a un juicio ordinario que podía durar 10, 15 años, o la Asamblea Legislativa emitía leyes condonando esas deudas a los partidos. Entonces, pero además la fórmula para la contribución estatal adelantada era igual a la fórmula de reembolso. Yo le adelanto a usted plata de acuerdo a su caudal electoral histórico. Sí, pero es un partido nuevo. Si es un partido nuevo, quedaba fuera. Si es un partido que participó pero que no sacó en la anterior, tampoco tenía derecho. Y la repartición era de acuerdo al caudal electoral. Entonces la Sala Constitucional en el año 91 declara inconstitucional esa norma y le dice a la Asamblea Legislativa: cree otra fórmula para la contribución estatal adelantada que sea equitativa. Y eso es muy importante, don Claudio, porque en la observación electoral, por ejemplo, de la OEA, de los organismos de unión electorales, etcétera, si bien nos felicitan por los resultados de cada proceso electoral, resultados del trabajo del tribunal, del cuidado del voto, etcétera, el conteo. Exacto, de todos los programas que se despliegan, nos recuerda siempre que la fórmula de financiamiento, sobre todo para el adelanto de la contribución estatal, es deficitaria en Costa Rica y es inequitativa. ¿Por qué? Porque se supone que usted cuando sale en una carrera sale en condiciones de igualdad con los demás, grandes, medianos y pequeños, porque todos cumplimos los requisitos. Lo que es distinto es quién llega a la meta y con cuánto, ¿verdad? Entonces, por esa razón la Sala dice en el 91 esta fórmula es inequitativa. Hubo omisión legislativa hasta el 2009, es decir, nuestros partidos políticos no tuvieron contribución estatal adelantada desde el año 91 hasta el año 2009, donde se establece en el Código Electoral. Esa contribución estatal, la Sala agrega que tiene que ser dada previa rendición de garantías líquidas, precisamente para poder recuperarla. Entonces, en esta elección, por ejemplo, ningún partido pidió contribución estatal adelantada. No tenían garantías o no querían arriesgar las garantías. No querían, esa parte no. Querían que les dieran la plata sin garantía. Eso no se puede desde esa resolución de la Sala del 91. Pero ¿qué pasó? Se quedaron sin adelanto de contribución más de 16, Era un 15%, años. Creo, ¿verdad? No, hoy el código dice el 15%. Cuando se repone en el 2009, el código dice que es un 15%. Por eso la reforma nuestra dice: baje esos 0,19% porque no se está usando desde hace varios procesos electorales, no llegamos ni al 0,11%. Estado, y use ese dinero eventualmente para otras necesidades. 2, aumentemos la contribución estatal del 15 al 50 adelantada, para que los partidos tengan el dinero en la campaña y no después. Si no tenían garantía para un 15, ahora para un 50. El tribunal agrega que crea lo que se llama contribución
indirecta, financiamiento indirecto. De ese 50, ¿qué significa financiamiento indirecto? Hay dos fórmulas. Una es las famosas franjas electorales que no tuvieron andamiento en la reforma que presentó el tribunal en el año 2013. No las apoyó la academia, no la apoyaron los analistas politológicos, no la apoyó los medios de comunicación tradicionales, no tuvo eco en la Asamblea Legislativa. Entonces, ahora estamos buscando la otra fórmula, que es de ese 50% que se le adelanta al partido político, que tiene que caucionar, el tribunal se va a dejar 20%, ¿verdad? Al partido le queda el otro 30%. Y con ese 20% el tribunal paga pauta publicitaria a favor de los partidos políticos. Es decir, el financiamiento indirecto va a venir a ayudar a paliar un poco esa obligación de caución. En Bélgica hay un tope de inversión por partido político. Ahí voy a lo otro. Es que le iba a hacer esa consulta. Liberación se da el tupé de gastar hasta 5.000 millones en una campaña. En Bélgica es 1 millón de euros. ¿No sería bueno ponerle un tope que ningún partido pueda superar? Liberación, de todas maneras, lleva 3 elecciones consecutivas perdidas y ha sido el que más ha invertido. O sea, ganar una elección no depende únicamente de los recursos económicos. Lo que pasa es que, no, pero recordemos que la contribución se asigna y se entrega luego, que se liquida a partir del número de diputados. No porque gane o no la presidencia de la República o, en el caso municipal, la alcaldía, sino que es por el número de regidores, ¿verdad? Tiene que sacar mínimo un 4% de votos válidos en la circunscripción territorial, si es cantonal o un regidor, y si es nacional un diputado, o 4% de votos válidos a nivel nacional, porque el partido tiene un nivel territorial nacional. Pero en la reforma del Código 2009, el tribunal, en la Asamblea Legislativa, a propuesta del tribunal, elimina la posibilidad de que sociedades comerciales puedan hacer donaciones, ¿verdad? Pero frente a esa, y el código anterior establecía un tope de contribuciones privadas voluntarias. Entonces, elimina la contribución de sociedades comerciales, porque el tribunal dice, no es un asunto comercial, la política es un asunto de ciudadanos, es un asunto político, de la polis, de la cosa pública, del interés público. Y estaba en la donación, creo que eran 25 millones, bajó, cambió eso. No, la donación era algo así como, no me acuerdo si eran 5 o 10 salarios básicos. Entonces, frente a la eliminación de donaciones de personas jurídicas, el código levanta el tope para las personas físicas. Esta es otra crítica que nos hacen los observadores internacionales, pero en ese bisturí que usted señalaba, don Claudio, en ese frenos y contrapesos que tiene que tener un sistema electoral, ¿verdad? Yo peso y luego freno, peso y luego freno, ¿verdad? No es frenos y contrafrenos, claro, es frenos y contrapesos. En ese balance, en ese equilibrio que requiere todo el sistema democrático, si eliminábamos las contribuciones de los grandes donantes, que eran personas jurídicas, comerciales, teníamos que levantar el tope de las donaciones de las personas físicas, porque a la postre lo que el correligionario o el ciudadano o el tribunal quieren saber es de a dónde viene el financiamiento de su partido. Cuando venía de sociedades comerciales no era posible saber de a dónde venía ese dinero. El otro tema que el tribunal... Pero en eso, debería controlarse también el monto en que puede comprar certificados de deuda política. Porque en el Partido Social, partido del presidente de la República, se me fue el nombre, Partido Progreso Social Democrático. Hubo gente que compró 150, 120 millones de colones. O sea, estamos ante la presencia de la plutocracia representativa, la referencia que yo le hacía, porque va a terminar valiendo más los intereses de esos que, aún recuperando su dinero, porque se los paga el Estado después los certificados, aún recuperando su dinero, hay un agradecimiento del gobernante o del diputado que le va a permitir tener más influencia que el ciudadano, en el sentido de la palabra, de a pie.
Entonces también ahí deberíamos tener un control. Por eso le decía yo, ¿por qué no limitar una campaña electoral a, no sé, si en Bélgica es 1 millón de euros, estamos hablando de 500, 600 millones de colones, perfectamente podríamos limitarlo a cada partido. Habría que ver si ellos tienen franjas publicitarias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las liquidaciones de campaña, el 40% más o menos del total de la contribución estatal paga pauta publicitaria. Entonces hacemos la de los franceses. No hay pauta, prohibido anunciarse en radio y en televisión. Eso sería haga la campaña sin radio y televisión, sí, o déjelo en manos del tribunal su campaña en radio y en televisión. Bueno, esas son las franjas, eso es lo que hace Chile, Brasil, Argentina, México. Creo que hasta hace poco solo Costa Rica y Honduras y Haití no tenían franjas. Honduras las tiene ahora, así que vamos quedando muy poquitos. Porque eso introduce equidad en la contienda. Pero bueno, no es un tema... Mayor seguridad para los medios de comunicación de que el tribunal sí les va a pagar. Exactamente, también, pero no, porque la franja implica que tiene que ceder el espacio de manera gratuita. Pero esta otra opción, que es la nuestra, que no es de franja, sino de financiamiento indirecto vía contratación de pauta publicitaria, sería la que quedaría a cargo del tribunal para pagar a los medios. El tribunal hace muchos años, no me refiero al proceso actual el proceso electoral del año pasado, porque aunque todos sabemos que la parte de electiva termina con la declaratoria de elecciones, el tribunal sigue como año y medio más en la evaluación del proceso electoral, en el cierre de todo el material y en la liquidación de las platas de los partidos. Entonces, en ese proceso estamos todavía, estamos en ese proceso. Pero desde hace muchos años, no de ahora, el Tribunal Supremo de Elecciones, lo decía nuestro anterior presidente, lo hemos dicho en varias resoluciones expresamente por escrito, ha entendido que los certificados de cesión son un mecanismo perverso de financiamiento partidario. Inclusive, cuando 3 ciudadanos accionaron contra el Código Electoral y en su defecto, si no se declaraba inconstitucional el Código, que se declarara inconstitucional el título de financiamiento, eso fue en el año 2013, a las puertas de la elección del 14, la acción entró como en enero y la sala se pronunció en noviembre, cuando ya se había convocado la elección. Estaba suspendido todo, los partidos no podían comprar certificados de cesión, vender certificados de cesión, no sabíamos qué iba a pasar hasta el pronunciamiento de la sala de noviembre del 13, y eso generó que los partidos empezaran a utilizar otro mecanismo que es el que habían usado hasta hace poco, todavía algunos, que fue pedirle préstamos a los bancos, que ese dinero que les daba el banco fuera el banco el fiduciario y el que lo administrara. Eso es, el fideicomiso existe hace muchos años, incluido lo electoral, viene desde el tiempo de los romanos, por supuesto, pero me refiero que no es una figura nueva en materia electoral. Lo que fue nuevo es que los bancos le prestaran al partido, que la garantía de ese préstamo fuera la eventual deuda electoral, ¿verdad? Deuda partidaria, y además que el banco fuera el fiduciario y lo administrara. Esa fue la novedad a partir del 13. Al final, en el 13, la sala dice que el Código Electoral no es inconstitucional y también dice que el título de financiamiento de los certificados de cesión no es inconstitucional, pero define para qué asuntos se pueden usar los certificados de cesión. Ahora que usted habla entre ellos pago de pauta publicitaria. Hemos estado viendo mezclados, pero muy bien el financiamiento de los partidos y el financiamiento y la contribución estatal. Una idea que hace algunos días planteaba yo en mi programa de radio. No tenemos un banco de la democracia. ¿Por qué? Para evitar que hayan bancos privados. ¿Por qué el tribunal no llega a un acuerdo con el Banco Popular, por decir un nombre, y que todos los recursos sean manejados por un banco que es del Estado, que es el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por ponerle un ejemplo? Por eso, por el nombre es que más que todo que me dirijo al banco, y evitamos también esa suspicacia que hay, que cierto banco privado financia tales partidos políticos y que todos esos son sus beneficios. ¿No sería importante tener un banco de la democracia, por llamarlo de alguna forma? Vea, la actividad bancaria tiene un nombre y la definición bancaria implica funciones determinadas, ¿verdad? Ya sea un banco público o un banco privado,
tiene recursos de todos los costarricenses y tiene recursos del Estado, tiene recursos públicos y tiene recursos privados. Y ese banco público-privado tiene que garantizar que va a colocar sus préstamos con un cierto margen de retribución y de ganancia, ¿verdad? Esa no es la actividad política, la inversión bancaria y préstamos y ganancias, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema del financiamiento a través de los bancos? No es que unos bancos financien a otros y otros a otros, eso puede estar bien o mal, pero el problema no es ese. El problema es que ese banco público o privado, para darle dinero al partido político, y eso es lo que vienen haciendo desde el 2010, ¿verdad? Para darle dinero al partido político, hace una encuesta. Sí, sobre ¿verdad? la base de eso pedían préstamo. Y entonces, sobre la base de esa encuesta, el banco dice si le puedo prestar la mitad o un tercio porque no va bien en los resultados electorales. Entonces, así como el certificado de cesión introduce un mecanismo perverso, porque de alguna manera van a tener una mayor retribución, ¿verdad? Financistas privados a través de un mecanismo comercial, no político. De la misma manera, aunque se entiende que el banco haga eso para garantizarse sus fondos, lo cierto es que está introduciendo un mecanismo terriblemente injusto para los partidos políticos en el proceso electoral. Por eso nosotros pensamos que la gran sabiduría de nuestro constituyente derivado en el 58, que fue la de introducir la contribución estatal, En esa contribución está la esperanza de la democracia. que el partido no dependiera únicamente de fondos privados, ¿verdad?, sino de que tuviera un apoyo grande, que le diera independencia desde el Estado. Imagínense, se nos va el programa y está Sí, riquísimo y se nos van a son quedar muchos. un montón de temas. Ay, sí, pero qué vamos a pena. ver, troles, internet, es la nueva forma también de propaganda. Así y es. ustedes han propuesto también algo para tener un control sobre esa inversión Sobre que las hacen los partidos. plataformas. Exactamente. Sobre las plataformas. plataformas. No Y- sobre redes sociales. Ok. Eso es libertad Sí, de expresión y total, nadie la está exactamente. tocando. Pero entonces sobre las plataformas y la inversión que se hace en publicidad, ¿qué han planteado? En 3 minutos. Básicamente el código actual dice que los partidos políticos y las personas físicas no pueden pautar, no pueden contratar propaganda en medios de comunicación durante las vedas, la veda navideña y los 3 días antes de la elección y el día de la elección. Y por otro lado, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que no puede pautarse propaganda que lesione, digamos, apología al odio, que lesione, que promueva el odio racial, sexual, político, religioso, etcétera, etcétera. Esas dos prohibiciones existen desde toda la vida en el ordenamiento jurídico costarricense. Lo que la reforma dice es que esas prohibiciones de la veda y las apologías al odio, ¿verdad?, a la violencia, también se regularán tanto en medios formales como en medios digitales. No tiene nada que ver con el uso de internet y mis redes sociales a título personal o privado. No hay ninguna lesión de libertad de expresión de ningún tipo. Es simplemente ampliar la veda para que se incluyan medios no tradicionales y medios tradicionales, un gran trabajo para tema el tribunal. que por demás la Cámara solicita, que es muy incipiente, ya lo tiene Europa, lo tiene Sí. México, lo tiene Brasil, la nuestra es muy moderada, son primeros pasos, pero vea que hasta las cámaras de medios le han reclamado al tribunal porque las exigencias de las redes no son las mismas que nosotros, de las plataformas. Y se le exige a la plataforma tener un domicilio en el país, tener un representante legal y a todas las instituciones brindarle al tribunal la información que éste pida cuando por sentencia tenga que dar de baja un contenido que viola esas dos reglas. Con esos proyectos ustedes hicieron el trabajo. Pero Un es importante, año y medio es importante que el que nos reciente ve- hemos es importante que trabajado. el que nos vea sepa que el tribunal plantea eso ante los diputados y son los diputados los que tienen que votar estos proyectos. Claro que sí. Ya sea que los mejoren o como normalmente pasa en la Asamblea Legislativa, que los empeoren. Entonces está en manos de ellos. Ahora bien, ya usted me lo aclaró al principio porque yo le venía con una pregunta. Vi de todo, pero me quedó algo pendiente. Modificar el sistema de elección de esos señores, de los diputados, pero usted me dijo al principio que lo habían dejado esas modificaciones políticas en manos de la discusión nacional.
Yo en lo personal... Porque la gente reclama mucho modificar el... Yo en lo personal me hubiera movido en esa dirección, pero no había un consenso interno dentro del tribunal, no todos los magistrados y magistradas estábamos de acuerdo, y mal haría yo en desconocer, digamos, en un régimen democrático, pues la opinión. Y no era cuestión de votos, yo creo que si hubiéramos votado... Por ahí quedábamos empatados. Y por otro lado también los consultores externos recomendaron lo mismo. Yo no estoy segura, hay estudios que demuestran que el régimen costarricense es uno de los más equitativos, es el método HARE o HARE en inglés modificado. Hay gente que propulsa el método DONT, hay más de 200 métodos en todo el planeta, pero hay estudios nuestros del tribunal que indican, ¿verdad?, que es uno de los... los distritos electorales provinciales son los que no me convencen. No, son una de las fórmulas más equitativas porque recordemos que la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto de las minorías. Pero yo creo que lo que molesta no es tanto la fórmula costarricense, sino mejorar, por ejemplo, si debe haber una carrera parlamentaria. La calidad de los diputados. Exactamente, pues, la experiencia, etcétera. Por ejemplo, hay provincias como Punta Arenas, en donde la representación se localiza en el Cantón Central y el resto no tiene. Sarapiquí en relación con Heredia, el norte de Alajuela, los Chiles, San Carlos en relación con Alajuela Centro. Entonces, ¿cómo ampliar el número de diputados? Yo sé que ese es un tema... anatema en Costa Rica, pero tenemos el mismo número de diputados que en los años 50. Sí, claro. Más bien yo no sé cómo hacen ellos para, en lugar de atender hoy a, yo qué sé, somos la asamblea más pequeñita 300,000 personas, hoy tienen que atender las necesidades de 5 millones y pico de personas. Entonces hay muchas cosas que discutir, pero repito, la idea nuestra será promover foros para que los actores políticos las decidan. Ustedes hicieron la tarea, esperemos la tarea de los diputados. Muchas gracias, doña Eugenia. Muchas gracias, don Claudio, un placer. Gracias por su compromiso con la política con P mayúscula aquí en Tica Visión. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la mañana. 8 de la noche, perdón. Un abrazo.